esta hermosa hora de la noche, y les invito a que leamos en Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 2 también. Segunda de Pedro capítulo 2, perdón hermanos, es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos estas palabras, amados hermanos y hermanas, y especialmente jóvenes y señoritas que esta noche han venido a la presencia de Dios. El tiempo sigue pasando, han pasado los meses, los años, y cada joven y cada uno de nosotros también hemos y somos testigos de esas diferencias al transcurrir el tiempo. Fuimos niños, fuimos aún bebés, luego niños, luego adolescentes, luego jóvenes, después adultos y después ancianos, y son las diferencias, las etapas de la vida del ser humano. Y gracias a Dios por la juventud que esta noche se ha hecho presente. Con esto muestran que tienen hambre de la palabra de Dios. Así dijo Jesús. En una ocasión dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dichosos, los que sienten hambre del alimento de Dios, de la palabra de Dios. Son dichosos. Y cuando un creyente siente hambre, es una evidencia que ha nacido de Dios, que ha nacido del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo. Porque eso es una evidencia en un creyente. Cuando un joven se convierte al Señor Jesucristo, comienza a sentir hambre de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo, los siguientes días de reunión ahí quería estar presente, y me gustaba llegar luego. Me acuerdo de ese tiempo. Me gustaba llegar luego, y aunque me quedaba hasta la parte de atrás, pero quería estar ahí y escuchar el número del primer himno y cantarle al Señor. Quería estar ahí. Antes de mi conversión no iba a un partimiento del pan,
Pero cuando ya acepté al Señor, entró ese deseo profundo en el corazón de estar en su presencia, de ir al partimiento del pan, ¿verdad? Aunque no era bautizado, no podía participar del pan y la copa, pero quería estar ahí, quería cantarle a mi Salvador, porque había hambre, ¿verdad? Eso es una evidencia de un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, siente hambre. Ahora dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos, dice, van a ser saciados. Pero lamentablemente hay otros que no sienten hambre, no sienten el mínimo deseo de ser saciados con la palabra de Dios. Bueno, solo el Señor los conoce. Pero leemos en este versículo y dice, desead como niños recién nacidos. Y dice, la leche espiritual no adulterada. Desead, dice, desead. Habla a los creyentes como niños recién nacidos. ¿Verdad? Los que tenemos nuestros hijos nos hemos dado cuenta cuando han nacido nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Como no pueden hablar ellos siendo bebés de horas de nacidos o días, entonces ellos comienzan a llorar, ¿verdad? Comienzan a llorar y luego la madre se da cuenta que está llorando o el padre y prepara aquel alimento, aquella leche preparada, aquel líquido especial y se lo da a la boca y deja de llorar y comienza a comer y comienza a ser saciado y comienza a alimentarse porque tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que crecer aquella criatura. Y los padres se preocupan, ¿verdad?, de aquel nuevo bebé que nació para darle su alimento, ¿verdad? Para darle su alimento. Y aquella criatura también desea saciar su hambre, porque tiene que crecer, no se va a quedar así nada más, tiene que crecer. Ahora Dios dice en su palabra, desead como niños recién nacidos. Desear es anhelar algo, anhelar con todo el corazón algo, y como se desea, se busca, como se desea, se investiga, se procura llegar a obtener aquello que se anhela, aquello que se desea. Ahora dice el Señor a los creyentes, a los jóvenes, a cada uno de nosotros, es para todos la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es la palabra de Dios, el alimento de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo primero. Cuando nace un niño es la leche. La leche, cuando recién nos convertimos al Señor, deseamos ese alimento, esa leche espiritual. Y dice, no adulterada, como la leche material que conocemos, que lo adulteran, lo preparan y le echan otros líquidos y le echan agua. Entonces ya no es leche pura, auténtica, ya está adulterada.
Ahora dice el Señor, desead esa leche espiritual, pero no adulterada. No adulterada, ¿para qué? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Verdad? Eso es el deseo del corazón de nuestro Dios. Que cada uno de nosotros podamos manifestar un crecimiento a través de el comer el pan de Dios, el alimento de Dios, la bebida de Dios, que es la leche espiritual, y también hay el alimento sólido, como dijo el apóstol, para los que han alcanzado madurez, el alimento sólido. Pero aquí dice la palabra, la leche espiritual no adulterada. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? Para que a través de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, cada uno pueda crecer en el conocimiento, y podamos crecer en la gracia. Dice, para que crezcáis para salvación, para ser fuertes, para ser vigorosos, para conocer las artimañas del enemigo y estar fuertes para poder vencer en el nombre del Señor Jesús. Eso es el deseo del corazón de nuestro Dios. Leamos al profeta Jeremías, capítulo 15. Gracias a Dios por la juventud que vino esta noche. Sin duda, desean crecer para salvación, como leíamos. Jeremías capítulo 15 y versículo 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Decía el profeta Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Una búsqueda, ¿verdad? Si dice que fueron halladas es porque sin duda él anduvo anhelando la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. ¿En qué momento Dios le iba a hablar? Dios le iba a enviar su palabra y él estaba con ese deseo, con ese anhelo de oír la palabra de Dios. Ahora él encuentra la palabra de Dios y él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué hizo él? Comió la palabra de Dios. Comió la palabra de Dios. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso era el anhelo de este varón de Dios. Encontrar la palabra de Dios y poder comerla y poder saciarse y poder deleitarse y de poder sentir, saborear el sabor de la palabra de Dios, que es como miel, dijo allá el salmista. Como miel a mi boca, dijo él, y la que destila del panal. Es que es hermosa, es agradable, sacia
la sed, el hambre del cristiano, de la cristiana. Les dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¡Qué satisfacción! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¿Cómo se sintió él cuando comió la palabra de Dios? Es decir, cuando oyó la palabra de Dios. Se come la palabra de Dios con los oídos y con los ojos, como dice allá en Apocalipsis. Bienaventurados, dice, los que oyen. Dice, bienaventurados los que oyen. Por ahí entra la palabra de Dios. Y bienaventurados los que leen las palabras de la profecía de este libro, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Para comer la palabra de Dios es oyendo la palabra y leyendo las sagradas escrituras. Este varón encontró la palabra de Dios y las comió y las oyó o las leyó y lo guardó en su mente y lo guardó en su corazón, y esa palabra vino a hacer un efecto glorioso, maravilloso. El efecto de la palabra de Dios fue gozo y fue alegría de su corazón. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu nombre se invocó sobre mí. Y él estaba muy alegre al haber entendido y haber comido la palabra de Dios. Leamos a nuestro bendito Señor Jesucristo en el Evangelio según Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo por medio del escritor, como fuera Lucas. Dice que el Señor Jesús, a la edad de 12 años, dice que sus padres, José y María, y también iba Jesús ahí, dice que fueron a Jerusalén en una fiesta, fueron a esa fiesta. Y dice que los padres ya se iban de regreso para su hogar. Ahora Jesús se queda en otro lugar. Jesús se queda perdido de los padres. Ahora los padres comienzan a buscar a Jesús, aquel niño que tenía 12 años de edad. Tenía 12 años. Ahora los padres buscan a Jesús en todos lados. Le buscan en las calles, en las plazas, con los vecinos, con los conocidos, preguntan de él. Si no está Jesús por aquí, no está Jesús en algún negocio, en algún lugar. ¿Dónde está Jesús? Pasaron 3 días, dice la palabra de Dios. Los padres llegaron al templo. Sin duda se dijeron, pasemos al templo. Pasemos ahí. Quizás los padres pensaron, oremos en el templo, pasemos al templo. Y cuando llegaron, dice que llegaron al templo, dice que miraron a Jesús que estaba ahí, con los doctores de la ley, con aquellos maestros, aquellos encargados del templo. Ahí estaba Jesús sentado con ellos. Y dice que aquellos hombres se admiraban del conocimiento de Jesús. Jesús les oía también, les respondía,
y Jesús les preguntaba y Jesús respondía preguntas que ellos hacían. Lo cierto es que Jesús ahí estaba en el templo. Ahora los padres le dicen: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Hace 3 días te hemos estado buscando, Jesús. Jesús les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora dice la palabra de Dios, el 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, dice la palabra, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un versículo que hemos leído mucho en la clase bíblica con los niños, si han de acordar. Los niños recién convertidos, los jóvenes que esta noche nos acompañan y los que nos ven a la distancia, ¿verdad? Dice que Jesús crecía Él en estatura, iba creciendo el Hijo de Dios, tenía 12 años, tenía que crecer más en estatura física, pero Él también crecía en la gracia de Dios y crecía en sabiduría. 3 cosas: estatura, gracia y sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Era el varón lleno de gracia y de verdad. Era el varón aquel de quien habló el salmista David en el Salmo 1. Aquel varón que en la ley de Jehová meditaba de día y de noche. Aquel varón que no anduvo en camino de pecadores. Aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Aquel varón que en la ley de Jehová meditaba de día y de noche. Se alimentaba el Hijo de Dios con la palabra de su Padre. Se alimentaba con la leche espiritual, porque Él deseaba crecer. Él deseaba las alturas espirituales. Fue el varón lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, decían los apóstoles. Gloria como el del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que cuando Él se bautizó por Juan el Bautista, una voz vino del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. ¡Qué voz! ¡Qué testimonio del Padre acerca de su Hijo, obediente para bajar a las aguas del bautismo! Había crecido en la gracia, había crecido en sabiduría, porque Él se mantuvo bebiendo de la leche espiritual y de ese alimento sólido para crecer en estas virtudes. Terminemos 2 de Timoteo. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y versículo 14 y 15, dice así. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Timoteo también era un joven
que llegó a ser el encargado de una iglesia. Ahora el apóstol Pablo le escribe esta carta y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persistir es perseverar. Persistir es continuar. Persistir es seguir. Es seguir, como dicen en inglés, keep going. Keep going. Persiste. Persiste tú, le dice la palabra de Dios esta noche a la juventud. Persiste tú en lo que has aprendido, que no se te olvide. Persiste, persevera, sigue adelante. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Tenía este joven, había aprendido, dice la palabra, de su abuelita Loida, de su madre Eunice, había aprendido la palabra de Dios. Y cuánto joven, cuánto niño, hoy en día también han aprendido y siguen aprendiendo la palabra de Dios. Es el deseo del corazón de nuestro Dios que todos podamos persistir. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, porque únicamente así podemos crecer en la gracia, el conocimiento de Dios para, dice la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias a Dios por su palabra que hemos leído esta noche y que Él la bendiga en nuestros corazones.